Bien, ahí está grabando. Vamos a compartir. No, no hay problema, Renzo. Solamente es un recordatorio para que lo puedan hacer. Están a tiempo, no es nada grave, solamente para hacerlo. Bien, a ver, alguien había ingresado. Ah, ya está. Ah, varios. Muy bien, listo. Ahí está, perfecto. Muy bien. Entonces, ahí de paso voy a poner el link, ya está para habilitado para, para dar el presente. Bien. Hola Sonia, buenas tardes. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿hay alguien? A ver. ¿Quién es? Ah, ahí está. Muy bien. Ahora sí, qué placer. Bueno, con silencio vamos a comenzar los lineamientos para los casos de prueba. Muy bien. Recuerdan, ¿no? Para llegar a los casos de prueba, los caminos que hacíamos por metodologías tradicionales y metodologías agile, los distintos pasos. Y acá estamos hablando de los lineamientos para la definición de casos de prueba. Muy bien. Bien, después tenemos que, cuando planifiquemos el curso, la próxima entrega de los trabajos prácticos, tendremos que ver cómo quedaron los cursos, los grupos, los equipos dentro de la comisión, para ver cómo reasignamos. No sé si hay algún grupo que quedó con poca gente. En esos casos tendríamos que ver la posibilidad de reorganizarlos y continuar con la mejor distribución posible, ¿no? Si hay equipos que quedaron con poca gente, juntarlos y formar otro equipo, no sé, eso lo vamos viendo. ¿Hay, hay algún equipo que haya quedado con muy poca gente? Si no me escriben un mail, no hay problema, me van escribiendo de acuerdo a cómo se va dando esto y lo vamos modificando. Grupo 3-7 está bien. En el 7 está bien. El tema es si quedaron menos, habría que ver la posibilidad de juntar eh, esos grupos en uno solo para que no sea tan pesado el trabajo para los que quedaron, los integrantes que quedaron. Por eso es importantísimo replantearnos esto, como todo equipo de trabajo, ¿no? La realidad misma. Este, cuando, cuando vamos a organizar un nuevo proyecto, armamos, si bien los equipos están desde un inicio, amerita que revisemos cómo estamos para poder, buenas tardes, Gloria, para poder hacer los replanteos y ahí poder comenzar de nuevo. Bien, vamos con esto. Introducción. El presente documento tiene la finalidad de unificar criterios a la hora de generar casos de prueba. Los mismos, por supuesto, los casos de prueba o test case, deben ser escritos con el detalle suficiente para que un nuevo integrante del equipo pueda comenzar rápidamente a ejecutar pruebas y a encontrar defectos. Entonces, esto viene a relacionarnos con que nosotros, cuando estemos trabajando en un equipo de testers, es muy común,
pero muy común, que normalmente el que escribe el caso de test no sea el que lo ejecuta. Por eso dice, en un caso de prueba tiene que decir creado por, ejecutado por. Yo tengo, a ver, no sé si acá, déjenme ver, no, parece que no. Sí, ejemplo, caso de prueba, a ver. No, pero este no me gusta nada. A ver si hay otro que esté mejor. No, este no está bueno. Cuando yo les pase al Drive, les voy a subir al Drive las plantillas para los casos de prueba, van a ver que dice creado por y ejecutado por justamente por esta razón, porque muchas veces el que crea el caso de prueba no es el que lo ejecuta, entonces debemos tener esa trazabilidad y tiene que quedar registrado en el caso de prueba. Pero esto no se haga ningún problema porque yo se lo subo y, y van a tener varios modelos que ustedes pueden modificar y crear el que más les parezca. Bien, perfecto. Sigamos. Entonces, la utilización de estas prácticas en la definición de casos de prueba permitirá detectar en forma temprana los problemas en la especificación o en el diseño, evitar que por contar con casos de prueba sin riqueza queden problemas sin detectar. Esto es lo que habíamos hablado cuando estábamos analizando el código de deontología o el código de ética, como ustedes quieran llamar, lograr un mayor entendimiento de los casos a probar para de esta forma acelerar la ejecución de los mismos. Bien, perfecto. Entonces, características de los casos de prueba. Los casos de prueba deben contar con 3 características mínimas. Dice, contar con 3 características mínimas. Estos deben ser testeables, punto 1, testeables independientemente del autor ejecutor, justamente esto es, independientemente de quién lo crea y quién lo ejecuta. La idea es que por cada prueba no haya que leer ningún documento extra o preguntar qué se quiso decir o cómo se hace. O sea, tienen que ser claros para que alguien que no lo realizó lo pueda ejecutar. Eso es importante. Bien, después, completo pero sin información innecesaria. La idea es que no se asuma que que el que ejecuta va a probar cosas no explicitadas en los mismos. Esto es importantísimo y siempre vamos a tener en nuestra vida profesional casos de este tipo donde se nos va a preguntar por qué no probamos y dice que el que ejecuta va a probar cosas no explicitadas en los mismos. Justamente si no tenemos un test case o un caso de prueba, para eso no lo ejecutamos. Después que no nos digan la pregunta, pero ¿cómo no probaste eso? No probé porque no había caso de prueba que hiciera referencia a probar eso. Puntualmente, esa es la respuesta. No probamos cosas que no tenemos que probar. Por eso esto es importantísimo. Y los reutilizables, la idea es que los casos diseñados sean reutilizables para otros test o funcionalidades de la aplicación. Entonces, tienen que ser testeables, significa entendibles, fáciles de entender, que se pueda ejecutar sin tener que consultar bibliografía o preguntar, además, completo pero sin información innecesaria, que nadie nos diga por qué no probamos esto cuando esto no estaba en un test case, no tenemos por qué probarlos, entonces ahí mismo
Esto nos explica a qué se refiere con esto. Y reutilizables, la idea es que los casos diseñados sean reutilizables para otros test funcionales de la aplicación. A ver, díganme ustedes cómo sería reutilizables, en qué concepto reutilizarían. A ver. Por ejemplo, el login El login sería excelente, muy bien. es reutilizable en varias aplicaciones. Exactamente, perfecto, el login muy bien. En pruebas de regresión también. Pruebas de regresión. Uy, hoy tuvimos, la comisión anterior estaba complicadísima con esto de las pruebas de regresión. Ojalá lleguemos a ese punto hoy, así podemos ver esto de las pruebas de regresión. ¿Se entiende el concepto de prueba de regresión? Está muy bien, Renzo, sí, en una prueba de regresión, sí. Y todo el tiempo lo vamos a reutilizar. Es un ejemplo clarísimo. Sería que, por ejemplo, cuando no sé, se hizo un arreglo, lo probé, pero, no sé, se agrega algo nuevo, se tiene que volver a probar nuevamente. Está excelente hasta ahí. ¿Por qué probarlo nuevamente? Probar toda la aplicación, digamos, cómo funciona en conjunto. Bien, perfecto. Ahora está muy bien, Carolina. Excelente. Ahora sí. Nosotros modificamos algo y tenemos que probar o testear que ese algo que modificamos no influyó exactamente. Muy buena la definición, Rafael. Volver a testear todo lo anterior y lo nuevo. Muy bien. Muy bien. Excelente definición, ¿eh? Muy bien. Sí, Renzo, te escucho. Pero muy bien, Rafael, ¿eh? Sí, yo, Bien, Rafael, y bien, Carolina. Te escucho, Renzo. sí, sí. Yo en ese caso pienso cuando hay como, por ejemplo, una update de una app, entonces está la versión 1.0 y uno saca la 1.1, entonces a las cosas que le puso a esa nueva versión tiene que ver que no interfiera con la 1.0, entonces ahí como que vienen ese tipo de pruebas, ¿o no? Perfecto, ¿Cómo es? sí, sí, excelente, pero muy técnico. O sea, no, está muy bien, sí, claro. Lo que pasa es que, justamente, como dice Rafael, volver a testear lo anterior y lo nuevo, justamente, a ver si la modificación que hicimos no impacta negativamente en algo que ya estaba funcionando bien. Pero está muy bien lo que vos explicaste, te digo, a nivel como muy técnico, pero es así. El concepto es válido para, o sea, fíjense ustedes que acá tenemos lo que dijo Renzo, está muy bien, y lo que escribió Rafael también está muy bien. Son dos formas de expresar algo que hay que testear todo para ver que esté todo bien. Por más pequeño que haya sido el cambio que realizamos. Y si es de una versión, por supuesto que también, obviamente. Si cambiamos algo, tenemos que chequear todo. Entonces, eh, si hay alguien que tenga alguna duda, por favor que pregunte, pero el concepto en sí de los alumnos que contestaron y que les agradezco está perfecto. Está muy en claro. Se hace y claro que tiene que estar automatizado porque esto lo vamos a estar ejecutando todo el tiempo. Cada vez que hagamos una modificación, tenemos que probar todo y así sería excelente que esté automatizado para poder hacerlo y que no nos lleve tanto tiempo. Y además es menos tiempo, menos costo, más rapidez y podemos seguir avanzando con el proyecto. Esas ventajas, todas esas ventajas. Está muy bien. Otra opción sería cuando nosotros ejecutamos un proceso exactamente. Cuando nosotros ejecutamos, es exactamente, es para Michelle. Bueno, esperen que llegó una tanda. Bien, entonces, cuando nosotros ejecutamos una prueba y tenemos un browser, un buscador, y tenemos que ejecutarlos en otros, bueno, cambiamos solamente el buscador y ejecutamos la prueba y reutilizamos la que ya teníamos
en tantos buscadores como fuese necesario. Eso también es un concepto de reutilizable. Todas las opciones que tengamos para utilizar un test case con, con distintas pruebas, eso hace al concepto de reutilizable. Muy bien. Se puede construir un juego de casos de prueba para cada caso de uso, user story o epic. Recuerden que acá, cuando estamos hablando de casos de uso, hacemos referencia a las metodologías tradicionales. Cuando hablamos de historia de usuario o epic, estamos hablando de metodologías agile o tecnología agile, como ustedes le quieran llamar. Pero la idea es que, recuerden, el user story era la unidad más pequeña, la que podíamos ejecutar, o, perdón, ahí hay un micrófono, un segundo que hay un micrófono encendido. Bueno, traten de silenciar los micrófonos, por favor. Bien, sigamos. Entonces, recuerdan que las user story eran las historias de usuario de un tamaño que nosotros podamos ejecutar en un sprint, o también se dice quemar en la jerga, ¿no? Y ese sprint tiene una duración de, por ejemplo, 2 semanas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, en el transcurso de esas 2 semanas, realizar todo esto, probarlo y pasárselo al cliente. Entonces, y el conjunto puntual de user story conformaban una epic o una épica, y el conjunto de épicas construía o generaba una iniciativa. Cada caso de prueba mínimamente representa una opción, función o escenario. ¿Recuerdan los escenarios de caso de prueba que definíamos como escenario a cada una de las posibles rutas o caminos alternativos para lograr solucionar una situación? Bueno, a cada uno de esos lo llamábamos escenarios, según sea el tipo de pruebas que se realizará del caso de uso, user story o epic. Además, podrá contener requerimientos, regla de negocio y validaciones. Bien, un segundo. ¿Puedes explicar lo de escenario otra vez? Sí, sí, por supuesto que sí, claro que sí. Nosotros cuando definíamos casos de uso, a ver, un segundo, aparte, caso de uso, no. Bueno, nosotros por definición de casos de uso, Carolina, tenemos lo siguiente. Definimos que, primero, vamos a hacer una... Sí, cómo no. A ver, a que les gano esta vez. Ah, me siento un campeón. Bien, porque siempre que lo voy a poner hay 3 antes que yo. Bien, muy bien, vamos a explicar esto, Carolina. Nosotros partimos de la base de que tenemos que hacer, recibimos el documento de requerimientos, hacemos el análisis de uso, el análisis de requerimientos, perdón, y después vienen los casos de uso. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. El tema es que quiero subirles eso a ese documento al Drive para que ustedes lo tengan. A ver, dame un segundo porque esto es importantísimo. Eso de uso.
Ah, a ver, requisitos versus caso de uso, la historia de usuario, a ver, caso de uso, a ver acá, ¿qué dice este documento? Está bueno. A ver, dice requisitos versus caso de uso versus historia de usuario versus épica. Los tres intentan representar las características que tienen que tener un sistema. La diferencia está en el enfoque dado. Los requisitos del sistema están escritos desde la perspectiva del sistema y no en la interacción del usuario. Esto es requisito del sistema, representan las características en estado puro. Esto es hacia el sistema. Los casos de uso están escritos con una serie de interacciones entre el usuario y el sistema. Hacen hincapié en el contexto orientado al usuario. Las características que se utiliza cada usuario identificado en el sistema son la forma de capturar los requisitos del sistema desde el punto de vista del usuario. Muy bien, entonces, nosotros acá, te lo voy a poner con un ejemplo. Decimos, los múltiples caminos o las múltiples rutas para solucionar un inconveniente o solucionar una situación, nosotros lo llamamos escenarios. Entonces, vamos a suponer, Carolina, este ejemplo que dimos de pagar un impuesto. Yo lo puedo pagar por pago mis cuentas, por cajero automático, por una billetera, pago mis cuentas o Mercado Pago, o yendo al banco, o yendo a estos lugares de Rapipago y demás. Cada uno, cada uno de esos caminos, de esas posibilidades sería un escenario. Cada uno de esos es un escenario de ese caso de uso. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Perfecto. Y sobre cada uno de esos En tenemos que realidad hacer... también son distintos, digamos, distintos requerimientos, o sea, distintas partes de las cuales yo puedo estar haciendo una misma cosa, pero por distintos caminos. Ahí me gustó más esa definición. Me gustó más. Sí, sí, sí. ¿Cómo llego a realizar el pago? Lo puedo hacer por distintos caminos. Pero cada uno, por eso dice los múltiples, no define una cantidad, si dice múltiples, las múltiples caminos, las múltiples rutas, bueno, a cada una de ellas se llama escenario. Y sobre esos escenarios nosotros vamos a tener que hacer los casos de prueba. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Ahora, una pregunta, por ejemplo, en una web, Sí, no sé, en una web que yo tengo una tienda, por sí. ejemplo. Un escenario sería mirar el catálogo, otro escenario sería realizar una compra, otro Pero, escenario claro, algo así, o no. no. A ver, lo que pasa es que conceptualmente nos tendríamos que organizar de la siguiente manera. Se cortó. No se cortó. Va, yo estoy hablando, no sé si ustedes me escuchan. Ah, a mí se me entrecortó. No sé, ¿se escucha? Se escucha, pero se entrecortó un cachito, algo Ah, fue. bueno, no importa. Lo que nosotros acá debemos hacer puntualmente, Carolina, a ver, para ubicarnos y entendernos, es, me falta esto para apoyarme, que no lo puedo, lo de casos de uso, Por ejemplo, yo en el pago de mis cuentas, digamos, de las distintas maneras que yo lo voy a utilizar, sí, es como decir, mi sistema puede tener distintas opciones para poder llegar a un mismo caso. Ahora, dentro de un software, por ejemplo, como decía, una tienda o así sea una billetera virtual, yo ahí voy a tener, digamos, como distinto, no sé, no es lo mismo el menú que el footer, no es lo mismo un menú hamburguesa, claro, no, perfecto. registro, y ahí es donde, digamos, ahí también tengo escenarios, tal vez sería esa la pregunta. No. El tema conceptual que nos estamos olvidando es
Si vamos a hablar de casos de uso, estamos hablando de metodologías tradicionales. Si vamos a hablar de metodologías Agile, estamos con las historias de usuario. Recuerden que la Sí, historia de usuario era la parte más pequeña. Esas formaban una épica y esas épicas formaban una iniciativa. Ahora, gracias por esto porque me da la posibilidad de explicarlo a todos y entenderlo. La iniciativa sería toda la web, ¿sí? claro, sí, sí, todo el proceso. Ahora, cada épica vendría a ser, por ejemplo, compras, los distintos departamentos en que vos dividas tu página web, Sí, sería pedir, por una, ejemplo, exactamente, sería una épica. Entonces, y cada épica está compuesta de historias de usuario. Entonces, vamos a, lo primero que tenemos que hacer, hacemos la historia de usuario del login, ¿sí? Y eso ahí ponemos, usamos el usuario, la password y si querés ponemos alguna verificación po- por mail, por celular, por como fuere, y ahí tenemos la historia de usuario. Bien, ahora, para seguir, hacer la siguiente, tendríamos que tener como precondición que el login ya está realizado, que el usuario puede ingresar, entonces lo que hace es una compra en tu página. Y eso sería otro. Por ejemplo, verificar la tarjeta y todo lo demás podría ser otra. Entonces, sí, lo que hay que diferenciar en estos casos sería puntualmente cada una de las historias de usuario, darle un orden y generar esto de las precondiciones. Que un caso de prueba, una vez realizado, ese caso de prueba es precondición para que se haga otro. Ejemplo, para hacer una compra tiene que estar eh, verificado y pudo ingresar al sistema. Entonces eso ya es una precondición. Vos en ese caso no lo probás eso. Eso ya está probado en otro caso anterior. Lo que vos analizás es que compre tal producto en la página web. Y eso sí, sería otro caso de prueba. Para poder realizar el pago tiene que estar registrado con su tarjeta o y con el eso, medio de pago que vaya a hacer. Sí, ¿cómo lo relaciono con los escenarios? cuando vos recibís el caso de uso es lo mismo. A ver, ese es el tema que no estoy pudiendo encontrar. Y con los escenarios son justamente vos al hacer esto, porque ¿qué pasa? Los, los escenarios son de caso de uso, no de caso de prueba. Ah, Entonces, ok, ok. Ah, esa es la realidad. Nosotros acá, ponele, a ¿cómo caso ver, de uso, entonces? claro, los casos de uso es una cosa y los casos de prueba es otra. Acá está, esto es lo que te quería mostrar. ¿Ves? La precondición, el usuario de la biblioteca se ha identificado mediante su carnet de la biblioteca y ha tomado los libros objeto del préstamo en las estanterías. O sea, todo esto ya fue. Esto es un caso, esto puntualmente es un caso de uso. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que ahora el socio va a retirar libros de la biblioteca. Ya la parte de verificación e identificación pasó. Es una precondición, ya está cumplida. Entonces, hacemos la descripción, ¿qué debe hacer para esta acción? El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando el usuario de la biblioteca solicita al bibliotecario sacar uno o más libros en préstamo. Y acá están todos los pasos. O sea, nosotros tenemos los casos de uso y por cada caso de uso tenemos que realizar uno o más casos de prueba. ¿Se entiende la relación? El caso de uso nos los da a nosotros, cuando hablamos de caso de uso, nos los da a nosotros el analista funcional. Nos Sí, da sí, los casos de uso y los datos de prueba. Con me eso queda nosotros, claro que el caso de uso, digamos, yo necesito distintos casos de prueba para poder ejecutar. Lo que no me exactamente, quedaba claro eran los escenarios, que justamente vos lo tocaste recién.
Claro, pero para tener distintos escenarios, son Que no es lo distintos. mismo decir, sí, por ejemplo, para pagarte te lo hago por transferencia, te lo hago por efectivo, o sea, sí, esos son Esos son escenarios. cómo se trasladan en un sitio web. Claro O en un que caso de prueba, en un esa era. caso de prueba sería, por ejemplo, que para cada uno de esos escenarios tenemos que hacer un caso de prueba y tendríamos que probar si acepta la tarjeta de crédito, si lo podemos hacer con pago mis cuentas. Para eso tenemos que tener los datos que nos pasó el analista funcional. Pero para cada uno de ellos tenemos que tener los casos de uso creados con los escenarios. Primero tenemos un escenario, con cada escenario creamos un caso de uso. Con cada caso de uso generamos un caso de prueba. ¿Se entiende, Carolina, la lógica? Sí, 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 Caso sí. de uso, cada escenario es un caso de uso y obviamente existen precondiciones. Las precondiciones son aquellas que se tienen que cumplir o ya haber cumplido para poder seguir avanzando con las pruebas. Entonces, nosotros por cada caso de uso vamos a generar un caso de prueba y cada escenario en particular genera un caso de uso. Por eso hice múltiples escenarios o múltiples caminos. Entonces, por cada uno de ellos generamos un caso de prueba, pero no todos juntos, cada uno. Por eso se dividen en las metodologías Agile, tenemos las historias de usuario, las épicas y la iniciativa. Todo el sistema sería la iniciativa, cada departamento sería una épica y cada épica estaría compuesta de historias de usuario. Entonces vamos de lo menor a lo mayor, vamos recorriendo y vamos hasta llegar a la épica donde ahí tenemos todos los casos de prueba que teníamos que hacer en el sistema. ¿Sí? Sí, 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 perfecto, gracias. No, por favor, es importante esto porque nosotros esto lo recibimos de los casos de uso, pero también es importantísimo saber esto. Por eso yo quería encontrar esto donde les explica qué es lo que tenemos que hacer. Para cada caso, nosotros necesitamos, para cada caso de uso, necesitamos de los caminos y necesitamos ver cómo podemos solucionar esto. Esa es la realidad. Fíjate, en otras palabras, un caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicie un actor. Bueno, ponele, yo quiero decir, quiero pagar o quiero comprar tal producto en tu sitio web. Bueno, entonces el primer caso es ingresar, crear mi usuario, después poder tener una tarjeta de crédito habilitada con un margen de saldo disponible, etcétera, etcétera. Y ahí vamos armando todas las historias de usuario. Sobre esas historias de usuario, que son los caminos para realizar la compra, tenemos los escenarios. Sobre esos escenarios realizamos los casos de prueba. Y por eso, para que no esté todo mezclado, lo dividimos. Por supuesto, Débora, sí, lo tengo que mandar. Y también quería ver eso de casos de uso versus casos de prueba, que está muy bueno también para poder, para que ustedes lo tengan como material de consulta. Claro que lo tengo que mandar, sí, que es Débora. Pero creo que era casos de uso. A ver. A ver, yo tenía un trabajo que había hecho. Bueno, después lo busco y se lo subo al Drive. Sí, exacto. No, no, pero esto es de
Lo que quería era uno que tenía bien definido, que lo vimos, de qué era un caso de uso y cómo se continuaba y las diferencias que tenía con un caso de prueba que habíamos visto el ejemplo de cómo se publicaba en una web, cómo se publicaba en una web este tipo de cuestiones. Esa era la realidad. Bien, sigamos con esto. Entonces, el número de requerimientos que tenga el caso de uso, user story o epic puede ser mayor, menor o igual al número de casos de prueba. ¿Por qué hago hincapié en esto de casos de uso y las historias de usuario? Porque bueno, nosotros podemos tener trabajo o podemos tener una entrevista y no sabemos si la empresa está trabajando con una metodología tradicional, con metodologías agile, o lo que es más probable, 100% más probable, es que esté trabajando con distintos híbridos. Entonces necesitamos tener la idea de qué es un caso de uso, pero también de una historia de usuario, es decir, conocer la metodología tradicional, pero también tener idea o conocimiento de las metodologías agile, porque es hoy por hoy lo que vamos a encontrar en el mercado. Tal vez sea muy difícil alguien que trabaje con una metodología tradicional, tal vez pueda ser más factible que encontremos a alguien que trabaje con metodologías agile, pero lo más probable es que algo de cada una tengan. Por eso es importante que conozcan los conceptos de las dos. Bueno, toda documentación debe ser redactada con claridad y sin errores gramaticales ni ortográficos. Fíjense acá, cuando nosotros hablamos de descripción de caso de prueba, van a ver que tiene una gran similitud con lo que nosotros estábamos viendo acá en cuanto a este ejemplo que vemos, ¿no? Que tiene un nombre, que tiene una identificación, que tiene una versión, que tiene las dependencias, una precondición, una descripción, los pasos. Siempre, siempre, siempre y siempre recuerden una acción, una sola acción por paso. Eso tómenlo como una muy buena práctica. Una acción por paso, solo una acción por paso. No importa la cantidad de pasos, importa que por cada paso realicen una sola acción. Después tenemos una postcondición, las excepciones, y también podemos poner un comentario. Esto está referido a casos de uso y ahora lo vamos a ver en los casos de prueba. El caso de prueba deberá constar de las siguientes partes. A, una descripción, tal cual lo vimos recién. La ruta de navegación, justamente, las precondiciones, los pasos, los datos de entrada, fíjense qué importante a utilizar en la prueba. Esto es lo que yo siempre le digo que lo tienen que pedir. Y el resultado esperado. Bien, entonces, una descripción hace referencia a una descripción concisa explicando el propósito o objetivo del caso de prueba. También se utiliza para su identificación. Es importante porque si nosotros ponemos test case o CP001, después si no lo tenemos referenciado en una tabla, no vamos a tener ni idea a los 3 meses de qué hablaba ese test case o caso de prueba. Por eso es importante que en la descripción sea muy clara para que podamos entender al poco tiempo con este concepto de reutilizable de para qué es cada uno. Entonces, ejemplo de una descripción incorrecta: ingresar el número de cuenta de un cliente existente como cuenta origen, un monto menor al saldo disponible, y luego realizar una transferencia a una cuenta de un beneficiario de la misma moneda que la cuenta origen. A ver, ¿por qué piensan ustedes que acá dice que es incorrecta? A ver, algún comentario, algún comentario, algún comentario que... Bien, eso sería una, sí, pero conceptualmente,
para mí, personalmente, lo podemos discutir, esto, esto tiene mucho que ver con un caso de uso. ¿Por qué? Porque está relatando, es como un relato, es algo que no tiene ningún tipo de, más allá de que cuenta o relata algo, justamente recuerdan que el caso de uso era eso, la informalidad, que no tenía ningún tipo de registro científico, sino solo era un relato o contarnos cómo sería la experiencia del usuario interactuando con el sistema. Y esto tiene mucho de eso. No sé si a ustedes les parece eso. Es como que está contando una historia. Entonces, ahí eso aplicaría mucho más, en mi opinión personal, a un caso de uso que a un caso de prueba. ¿Se entiende? Y con esto dejamos por sentado muy claro que un caso de uso no es lo mismo que un caso de prueba. A ver, Paloma, consulta. ¿Estaría bien decir que una historia de usuario es acceder al catálogo de películas de un escenario, perdón, vamos por parte. Está bien decir que una historia de usuario es acceder al catálogo de películas, punto. Un escenario sería un usuario con un plan premium que accede a una lista más larga de películas y otro escenario un usuario común con un listado menor, punto. Y luego para cada escenario se escriben casos de prueba con todos los detalles, pasos, precondiciones, resultados, etcétera. Brillante, muy bien, Paloma, muy bien. Sería una historia de usuario, es acceder, bien, hasta acá, al catálogo de películas. Un escenario, un camino sería usuario premium, otro camino sería usuario común. Y la idea, el objetivo es que puedan retirar una película o que puedan alquilar una película. Eso sería entonces el título, porque tiene un título, fíjate que acá tiene un título que si podemos ponerlo acá sería caso de uso tanto, en lugar de registrar un usuario, registrar un préstamo o registrar préstamo de película o alquilar película. Sí, el ejemplo es excelente y te lo agradezco mucho, Paloma. Sí, claro que sí. Está muy bien lo que escribiste. Muy bien. ¿Se entiende el resto? No, no, está muy bien, en serio. ¿El resto lo entendió? Bien, bien, muy bien. Excelente. Ahí vamos. Gracias, Paloma. De verdad, por tomarte tiempo y por participar y por sacarte las dudas. Sí, está muy bien. Muy bien. Ya tenés ahí cómo, fíjate que acá ya empezaste a escribir una historia de usuario. Sería tal cual la que vimos en el ejemplo. Entonces, fíjense, acá voy a poner la descripción correcta y la descripción, la incorrecta y la correcta. Fíjense, primero, acá no tiene ningún título. Entonces, acá sí tiene un título, transferencia de fondos. Acá no nos dice nada. Después, fíjense que habla cuenta origen, una caja de ahorro en pesos, numérico, 9 dígitos con un guión, el saldo mayor del monto, numérico, 12 dígitos, 10 enteros con coma y 2 decimales. Justamente la coma, por más que a ustedes les parezca un detalle menor, ¿por qué sería importante? Hoy estoy preguntón, Es discúlpenme. un requisito, pero vos dijiste recién una historia de usuario y a mí me parece más que es un caso un caso de uso, porque la historia de usuario tiene el rol, el para, tiene el rol, el quiero y el para escribirlas. Sí, pero a ver, en este caso, eh,
Claro, lo que pasa, Carolina, es que en la realidad esto es cómo quisiera interactuar el usuario. Y justamente hay casos o historias de usuarios que las empresas prefieren a alguien sin ningún tipo de experiencia y sin que nadie le explique nada. Después vos, a través del análisis, sacás esas conclusiones. Pero el usuario, la persona que yo les decía en algún momento que las historias de usuario, hay empresas que consideran que no tienen que tener idea y no tienen que haber interactuado con un sistema y que escriban o que vuelquen cómo sería su experiencia. A eso hacía referencia Carolina, a que no tiene rigor científico. Fíjate la diferencia acá, ingresar un número de cuenta de un cliente como cuenta origen. Yo te estoy contando cómo sería que quisiera hacer esto. Ingresar un número de cuenta y hacer una transferencia. Bien. Acá es muy distinto, te dice que es una transferencia de fondos, te dan las características de la cuenta origen, te dan las características del monto, la moneda de cuenta que tiene que ser igual a la moneda del beneficiario, igual que la moneda de la cuenta origen, o sea, al que le vamos a trasladar va a ser la misma moneda que nosotros vamos a girar y demás. Y lo que yo decía acá de la coma es porque depende del país, separan los miles con punto o con coma. Por eso les preguntaba eso puntualmente, que a veces nosotros usamos el punto para los miles y la coma para los centavos, pero hay otros países que no lo utilizan así. Esa es la realidad. Por eso es importante y lo aclaran ahí, por ese punto en particular. ¿Se entiende, Carolina? Sí, sí, gracias. No, por favor, las dudas que tengas, preguntarla que en el Excel también pasa, exactamente, Mariana, exactamente. Por eso lo pregunta ahí. Lo que vemos acá puntualmente es muy distinta esta descripción a esta. Cuenta origen, nos dice cuántos dígitos con un guión, el saldo, todas las características. Se debe incluir en la descripción todas las condiciones necesarias para describir la situación. No se puede contar con dos casos de prueba que poseen la misma descripción. ¿Por qué? Porque si estamos con dos casos de prueba que describen la misma acción, no estaríamos utilizando la capacidad de que los test case o casos de prueba sean reutilizables, que es al menos una de las condiciones con que deben contar los casos de prueba, la posibilidad de poder reutilizarse. Si nosotros tenemos para dos casos de prueba, tenemos dos situaciones que se pueden hacer con un caso de prueba, dos casos de prueba está mal. No tenemos que tener dos casos de prueba con la misma descripción, porque con uno solo podríamos ejecutar los dos. Ese es el concepto. Después, dice, descripción incorrecta, transferencia, saldo menor que monto sin descubierto permitido. Entonces, la correcta sería transferencia, cuenta origen igual caja de ahorro, saldo menor que monto. O sea, cuanto más características tenga la descripción, más técnica es, y eso es lo que diferencia a un test case o un caso de prueba de un caso de uso o una historia de usuario. El rigor científico, porque lo que nosotros justamente, la pregunta que nos había hecho Carolina recién, claro, exactamente. Lo que pasa es que acá estamos hablando de casos de prueba. Lo que diferencia, lo que yo le dije es que a una historia de usuario o caso de uso tiene que ser un relato. En caso de prueba tiene que ser
algo con más rigor científico. Nos tiene que ubicar cuál es la cuenta de origen, si es caja de ahorros, si es cuenta corriente, si la misma moneda y demás. Y también agregándole a esto que tenemos que hacer una acción por paso. Sí, porque eso del caso de prueba que vos mostrabas tiene toda una descripción, sí, caso de uso, perdón, que vos mostrabas, tiene toda una descripción donde va secuencia por secuencia, en realidad. La historia de usuario es más sencilla. Exactamente, es un relato. Es un Eh, relato. sí, Paloma, te escucho. Y perdón que interrumpa, que justo eso había entendido de la consulta de Caro, que claro, o sea, acá lo que estamos describiendo con tanto detalle y todo eso es caso de prueba. El caso de prueba se hace en base Caso al de caso uso. de uso o historia de usuario, que sería el fin del cliente, digamos. Exactamente, muy bien, Paloma, felicitaciones, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que a veces todo este concepto somos nuevos y por favor tenemos que tener el tiempo y permitirnos tener la paciencia de ir entendiéndolo de a poco. A lo mejor, si tenemos alguna duda, la preguntamos, no hay ningún problema, porque hay gente que llega a una entrevista sin tener idea de la diferencia entre un caso de uso y un caso de prueba porque no se lo explicaron o si no fue muy rápido y no se entendió. Por eso, esto, tranquilos, estamos en la parte teórica, ya va a venir la práctica, lo vamos a hacer. Entonces, por ahora, la idea es que toda aquella duda se pregunte, se consulte y este entorno de toda la comisión tratándonos correcta y respetuosamente y dando distintos puntos de vista, nos forma a todos y aprendemos todos. Esa es la realidad para mí del concepto pedagógico de un curso online. Si no participamos todos, nos estamos quedando con una parte del curso y que no es la mejor precisamente. La mejor es la interacción, es la participación, es la opinión, es más formativa. Esto es una opinión súper personal y debatible, pero para mí no hay otra. Profe, Sí, perdón, para que me gustaría poder decir la frasecita esta de el rol, lo que se debe ejecutar y lo que se desea para como darle el nombre de historia de usuario en este caso de prueba. Por ejemplo, el rol sería un cliente del banco, ¿no? exactamente. Después la acción, no, después, bueno, así como para armarlo, Necesitas, ¿qué es lo que quiere el usuario? claro, que As- sería hacer una transferencia. Hacer una transferencia, te lo iba a decir, perfecto, sí. Y después, porque yo tengo 3 puntos, tengo para crear una historia de usuario. Rol, o sea, como cliente, por ejemplo, Claro. ya la función del software de transferir, ¿no? Claro. Yo Como no tengo cliente del idea. banco, quiero ingresar al banco y transferir un monto de dinero a otra cuenta y que si no es la misma moneda, pueda hacer la transferencia y, o sea, pueda realizar el cambio a la moneda que voy a transferir y se pueda realizar la transferencia. Todo eso es la historia de usuario, para los cuales nosotros tenemos 3 caminos. Que la moneda que nosotros queremos girar sea la misma. Perfecto. Ahí no hay transferencia. Una épica donde ya la podés hacer con distintas historias de usuario. Exactamente, exactamente. Y una de ellas sería, yo transfiero con la misma moneda, con lo cual no hay transferencias. Escenario 1. Escenario 2. Tengo que hacer una transferencia en distintas monedas, para lo cual tengo que cotizar, el sistema me tiene que cotizar y hacer la transferencia. Y la tercera, y esto tengan, bueno, ahora la tercera sería una transferencia
en distinta moneda, pero que no haya cotización. Entonces, si al momento de realizar la transferencia no hay cotización, entonces la transferencia no se hace. Tengan mucho cuidado con esto, muchísimo cuidado, porque le puede tocar, y lo estuvieron haciendo, no sé ahora, pero hace un tiempo atrás tenías ejercicio de este tipo. En este caso, ¿está bien o está mal? Creo que está bien. Está perfecto. Lo que pasa que al no hacer la transferencia te puede dar la idea de que está mal. No, está mal que No, si está no hay... bien. Exactamente, está bien que si no hay cotización no realice la transferencia. Está muy bien. Estaría pésimo si no hay cotización y realiza la transferencia igual. ¿A qué valor hace el cambio si no hay cotización? Ese es el concepto. Esa es la idea. Lo que no sé, igual ahora lo vamos a ver con más detalle, lo que no sé si todo el mundo lo entendió o lo va siguiendo. Si, igual ya lo vamos a ver acá con más detalle, ¿no? Perfecto. Entonces, fíjate que el orden de las condiciones incluida en la descripción es importante. Al ordenar los casos por descripción debe ser fácil verificar el cubrimiento. Siempre comenzar por la acción o pantalla por donde se comienza la ejecución. No incluir palabras en la descripción como intentar, verificar, probar, pues la misma acción de ejecución del caso implica que se realicen estas acciones. Claro, si nosotros vamos a hacer un test case o caso de prueba, justamente vamos a probar, vamos a verificar o vamos a testear. Por eso dice no utilizar estas palabras porque es lo que vamos a realizar. Y esto es un poco lo anterior, lo que yo te decía, que primero iniciar por poder ingresar a tu página web a través del login, porque siempre comenzar por la acción o pantalla, esto le puede servir muchísimo a ustedes para guiarse por donde comienza la ejecución. Entonces, lo primero que hacemos es registrarnos, vamos por el login. Bueno, entonces el orden tenemos que seguir es seguimos la pantalla y vamos armándolo de acuerdo a eso. Entonces, lo primero donde se comienza la ejecución y después lo seguimos esa ruta y lo vamos siguiendo. Exactamente, ahí está. Buenísimo, Juan. Es así. Y eso es una gran guía que nosotros tenemos para ser prolijos. Vamos siguiendo y vamos prolijamente armando los distintos casos de prueba, pero en el orden que se va ejecutando. Y el anterior queda como una precondición que tiene que estar cumplida para el siguiente. Eso es así. Bien. La ruta de navegación. Sucesión de títulos o acciones para poder ubicarse dentro de la aplicación. Claro, nosotros acá, por ejemplo, tenemos pago de tarjeta. Vamos a ponerle el título pago de tarjeta. La ruta para llegar a la aplicación y dentro de la misma navegación por los menús. Ingresamos a tarjetas, tarjetas de crédito, pago de tarjetas. Esta sería la ruta para el test case de pago de tarjetas. Las precondiciones, justamente de esto que ya hablábamos, describe las acciones que deben ser ejecutadas antes, es importantísimo, antes de que los casos de prueba hayan sido iniciados. Con esto, ¿qué estamos queriendo decir? Todo aquello que necesitamos para poder llevar adelante la prueba. Todo aquello que necesitamos para poder llevar adelante la prueba. O sea, el usuario tiene que estar registrado, tiene que tener una tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito tiene que tener saldo disponible, etcétera, etcétera. Entonces, o puede ser usuarios especiales que habiliten una compra. Fíjense acá, sin querer, el golazo de Paloma. Disculpen el término futbolístico. Fíjense, catálogo, un escenario sería un usuario con plan premium. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esto? ¿Se adapta a la definición?
Sí, sí, perfecto. Ah, vieron. Vieron que uno no lo felicita porque sí. No, es importante porque a través de un ejemplo, ahí no solo está poniendo dos escenarios, sino un usuario premium contra un usuario común. Con el ejemplo se entiende más. Bien, bien, está bien. O sea, vos querés decir, Carolina, que lo que yo explico, no, no, está muy bien. Está Claro. muy bien. No, yo la felicité porque el ejemplo estuvo excelente. De verdad. Y justamente, fíjense que lo que dice acá es, para poder llevar adelante la prueba, como ser usuarios especiales, registro de alta, permisos, otro caso de prueba, etcétera. Justamente lo que yo te decía era que para poder comprar ya tendrías que haber podido ingresar y registrarte. Esto sería un caso de prueba anterior, que sería la precondición para que yo te pueda comprar algo en tu página. Y esto que puso acá Paloma, también, usuarios especiales, un usuario premium contra un usuario común. Sí, No, lo que sí. ella puso eran los distintos escenarios. Claro, pero el escenario, pero No, fíjate que dice usuarios especiales. Y ella menciona usuarios premium. No, está escrito en lo que puso Paloma, está obvio. escrito. O sea, está muy bien. Y esto, ella no lo escribió leyendo esto, lo escribió como un ejemplo. Y acá tenemos dos tipos de usuarios, los dos pueden alquilar la película, sí. Simplemente que uno va a tener un catálogo más, según su definición, más extenso que el otro. Punto. Está bien, perfecto. Existen precondiciones generales de la aplicación, del módulo u opción, así como particulares de cada caso de prueba. Mirá vos, acá tenemos, el usuario debe estar registrado en el sistema y tener los permisos. En este caso de Paloma, los dos usuarios están registrados, los dos tienen permiso, nada más que esto es lo mismo que cuando nosotros somos testers y estamos en un grupo de trabajo. Vamos a tener permisos, pero también vamos a tener restricciones. Y todo el equipo de tester va a tener los mismos permisos y las mismas restricciones. Los desarrolladores van a tener permisos, pero van a tener también no permisos, van a tener restricciones a su perfil de usuario. Esto es exactamente lo mismo. Y todos los que estemos en un mismo grupo, en un equipo de trabajo, vamos a tener los mismos permisos, pero también vamos a tener las mismas restricciones. Y se nos tiene que dar un permiso especial para lo que fuere, bueno, vamos a tener a contar temporariamente con esos permisos. Justamente, el usuario debe estar registrado en el sistema y tener los permisos suficientes para realizar el alta de un contrato. El detalle de catálogo deberá contar con los ítems correspondientes cargados. Bien. Después tenemos los pasos. Son las acciones que debe realizar el ejecutor actor para llevar adelante la prueba. Cada paso representa una acción. Recuerden esto, lo vuelvo a repetir. Cada paso, una acción. No importa la cantidad de pasos. No hagan un paso con dos acciones. Siempre un paso, una acción. Bien. Ejemplo, ingresar al módulo transferencia a cuenta de otros bancos, ingresar al campo número de cuenta, una cuenta válida con estas características, presionar botón aceptar. Esto sería paso 1, paso 2, paso 3 para hacer la transferencia. Entonces tenemos el 1, el 2 y el 3. Por cada uno, una acción. A ver. Sí, Vanessa, te escucho. Sí, profe, una consulta. ¿Sí? Con cada paso, una acción que estamos viendo ahora es un caso de prueba, pero antes Sí. lo habíamos visto en los casos de uso, o sea que Es en lo eso mismo. coinciden. Coincide. No, por eso hay muchas cosas que coinciden. Esto es lo que yo te decía, Vanessa. Mira, por eso tenía una similitud. Por eso al hacer un caso de uso, después el caso de prueba, no le va a resultar tan extraño. Vos tenés una identificación, tenés o un ID, tenés un título, tenés una versión, que es importantísimo, tenés las dependencias,
justamente acá dice reglas generales y reglas de negocio. Tenés las precondiciones, tenés la descripción, tenés los pasos. Bueno, acá tiene cantidad de pasos. Claro, Después tiene, como exactamente, sí. El tema es que la forma de realizar uno u otro difiere en el contenido de lo que vos vas a hacer, pero la estructura es muy similar. es similar. Exactamente. El caso de Exact- prueba es más técnico, donde yo lo pongo, exactamente. digamos, en las características. El caso de uso, por lo que vi, es como más detallado, tengo que ponerlo. Es más, es más anecdótico, es más de relato, es más informal si se quiere, informal en cuanto hablamos de describir una acción. En cambio, en un caso de prueba no es válido, tenés que poner si es caja de ahorro, qué número, con cómo está conformada y todos esos detalles técnicos que... Más técnico. Exactamente, sí, 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 totalmente, Bárbaro, totalmente. profe. Gracias por la No, aclaración. por favor, ningún problema. Bien, entonces, datos de entrada o de la prueba. Se trata de los datos que deberá ingresar el actor para poder ver el resultado esperado. Esto siempre, siempre, siempre recuerden de pedírselo al analista funcional o al product owner o a la persona que esté encargada. Te da el caso de uso, la historia de usuario, bueno, y con qué datos se va a probar esto. Bien, entonces número de cuenta que se desea operar, tipo y longitud, moneda en la que se quiere obtener los datos del informe, tipo y longitud, periodo desde, periodo que quiere comparar, tiene que tener el formato de fecha y un valor válidos. Después, periodo hasta, el periodo que quiere comparar, tiene que tener formato, fecha y valor válido, y tiene que tener también la fecha de cotización con un formato de fecha y un valor ambos válidos. Este es el concepto de los datos de prueba. Siempre recuerden pedir los datos de prueba. Si la descripción del caso hace referencia a un valor inválido, incorrecto, etc., se debe aclarar a qué condiciones se deben dar para que esto se cumpla. Ejemplo, fecha inválida, póngale vencimiento 30 de 2 de 2007. No. Resultado esperado. Bien, ahora, es el resultado que presenta el sistema luego de haber ejecutado el caso de prueba. Debe enumerarse las verificaciones a realizar luego de la ejecución. El resultado esperado debe explicar claramente todo lo que se espera que el sistema haga. Justamente, el sistema genera la transferencia dejándola pendiente de firma. El sistema muestra por pantalla una grilla con los registros según los datos ingresados. Entonces, esto es puntualmente el resultado esperado. Si el mismo caso de prueba tiene dos o más resultados esperados, entonces hay que generar tantos casos de prueba como condiciones haya o utilizar variables en los datos de prueba y resultado esperado de modo tal de reutilizar los pasos con los diferentes valores y tener para cada serie de valores un resultado esperado. Esto significa que podemos reutilizar el caso de prueba cambiando los valores y por cada conjunto de valores tener puntualmente un resultado. ¿Se entendió? Esto hace aclaración a este concepto de la reutilización de los casos de prueba. Sí, Paloma, te escucho. Ahí en la reutilización, igualmente, por más que usemos la misma estructura, se hace en documentos distintos, ¿no? O sea, no es que se ponen dos resultados esperados en el mismo, no sé, en el mismo Excel que armemos, por ejemplo. No, son Ok, por cada caso de prueba, lo que único que es común es la estructura del caso de prueba, del test case. Solo cambiamos los datos, los valores de los datos y los ejecutamos. Y ok, vamos a tener un resultado. Por eso, para cada uno hacemos una prueba. Lo único que no hacemos es escribir un caso de prueba. ok, gracias.
Es el mismo caso de prueba, Ángel, y cambiamos los datos. ¿Se entiende? La estructura en sí. A ver, un segundo. Déjame un segundo. A ver. ¿Cuál sería? A ver. Bien, mira, por ejemplo, acá tenemos el ID o el número, el nombre o el indicador, después las precondiciones, las entradas, los pasos, los resultados esperados, la postcondición, el estado y la prioridad. El estado abierto, cerrado o activo, la prioridad alta, media, baja. Fíjense que nosotros acá, este mismo caso de prueba lo podemos usar para Opera, para Mozilla, para Chrome o para Safari. Pero lo ejecutamos, por ejemplo, una vez. Fíjense, vamos a sacar cuenta. Tenemos para Windows, ejecutamos con Windows y con todos estos buscadores. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4 casos de prueba, que es la misma estructura, solamente que vamos ejecutando de a uno y vamos obteniendo un resultado por cada uno de estos. Pero es el mismo test case, el mismo caso de prueba que lo usamos con este usuario determinado con cada uno de los buscadores. Y tenemos, usando la misma estructura, 4 casos de prueba. Ese es el concepto de reutilizables. Exactamente. Es un caso de prueba por cada juego de datos. Exactamente. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, caso incorrecto, descripción, transferencia, cuenta origen igual a cuenta corriente. Bueno, acá cambiamos de caja de ahorro a cuenta corriente. Describe numérico, 9 dígitos con un guión, monto mayor saldo disponible, numérico, todo bien. Después, resultado esperado, se realiza la transferencia. Si la moneda de la cuenta origen difiere de la moneda de la cuenta destino, entonces el sistema realiza la conversión al cambio actual si no se transfiere el monto ingresado. Bien, y acá, ¿por qué estaría mal? Por todo lo que vimos recién, que es una acción por paso, y acá está haciendo 2. Entonces, acá tenemos, esto es incorrecto, y acá el caso correcto sería la transferencia, la cuenta origen igual a cuenta corriente, un monto, y acá sí dice moneda de cuenta destino igual a moneda de cuenta origen. Entonces, resultado esperado, el sistema realiza la transferencia. No se realiza conversión. Esto es un paso, una acción. Caso correcto, transferencia, cuenta origen, cuenta corriente, todas las que van acá. La moneda de cuenta destino es distinta a la moneda de cuenta origen. Entonces, el resultado realiza la transferencia, se realiza la conversión al cambio actual. ¿Por qué? Porque acá aclara que la moneda de cuenta destino es distinta a la cuenta origen. Entonces, con estas condiciones se realiza esta acción y está correcto. Y el tercer caso es el ejemplo que yo les comenté hace un ratito. La misma condición cuando la cuenta destino es distinta a la moneda de origen, pero no existe conversión entre ambas monedas. Entonces, al no haber en ese momento puntual una conversión entre las distintas monedas, la transferencia no se realiza por falta de conversión a la fecha. Bueno, justamente dice lo mismo que dije yo, no lo estaba bien. El mismo ejemplo con variables. Entonces, se describe un solo caso de prueba que se ejecutará tantas veces como combinaciones de datos haya para probar.
Entonces, en cada combinación tendrá un solo resultado esperado. Descripción: la transferencia, cuenta origen, cuenta corriente, monto y demás, 10 entero, moneda de cuenta destino. Esta es la variable 1 y el resultado esperado es la variable 2. Entonces, tenemos, fíjense, variable 1, dato de prueba, igual moneda de cuenta origen. Si la moneda es igual, variable 2, el resultado esperado, ¿cuál sería? El sistema realiza la transferencia, no se realiza la conversión. Bien. Después, distinta moneda de cuenta origen. El sistema realiza la transferencia, se realiza la conversión al cambio actual. Bien. Distinta moneda de cuenta origen, pero no existe conversión entre ambas monedas. El sistema no realiza la transferencia, se indica la falta de conversión a la fecha. No hay que incluir detalles sobre el resultado esperado del caso de prueba dentro de la descripción del mismo. Por ejemplo, bien, un segundo, a ver. ¿Estaba alguien queriendo ingresar? No sé si ingresó. Bueno, bien, entonces, estábamos acá. Descripción: verificar que el usuario no tiene permiso para realizar una transferencia, resultado esperado, error. Entonces, caso correcto. Descripción: seguridad, operador sin permiso para realizar transferencia. Resultado esperado: la aplicación muestra el mensaje informando que el operador no tiene permiso para realizar la transferencia. Si el resultado esperado es ambiguo o incompleto, fíjense qué importante esto. Si el resultado esperado es ambiguo o incompleto, podría darse por exitosa una ejecución fallida o podría no poder demostrarse que en algún momento fue exitosa. Entonces, esto es cuando yo siempre les decía que lo más importante es evitar ambigüedades o que no haya ambigüedades o quitar las ambigüedades. ¿Por qué? Por esta cuestión, si el resultado esperado es ambiguo o incompleto, podría darse por exitosa una ejecución fallida o podría no poder demostrarse que en algún momento fue exitosa. Esto es importantísimo. Después, elección de datos para las pruebas. Bien, tenemos en las pruebas de sistema, los datos de prueba deberán cubrir los posibles valores que cada parámetro basado en los requerimientos. Debido a que probar en forma manual cada uno de los valores es impráctico, miles de combinaciones, tiempo requerido, etc., se deberá seleccionar unos cuantos valores o algunos valores de cada clase de equivalencia. Justamente cuando definimos una clase de equivalencia, es decir, ¿cómo definimos esto? Es un conjunto de valores que deben ser tratados igual. Del conjunto de valores que deben ser tratados igual, elegimos algunos y realizamos una prueba. Eso es una clase de equivalencia. Los valores que pueden ser tratados de igual manera. Bien. Entonces, ejemplos de caso de equivalencia: cadenas. Cadena vacía, cadena consistente de únicamente un espacio en blanco, cadena que empieza o termina con un espacio en blanco, sintácticamente correcta, valores cortos y largos, sintácticamente correcta, valores semánticos válidos e inválidos, valor sintácticamente incorrecto, caracteres o combinaciones ilegales, caracteres especiales, caracteres extranjeros, bueno, de otro idioma, escrito de teclados internacionales, número, campo vacío, si es posible 0, pequeños y largos rangos positivos, pequeños y largos en rangos negativos, fuera de rangos positivos, fuera de rango negativo, que comiencen con 0, valores decimales, sintácticamente inválidos, por ejemplo, que incluya letras. Muy bien. A ver, ¿cuál sería un ejemplo de fuera de rangos positivos
y fuera de rangos negativos, muy fácil, en la edad. A ver, ¿qué me dicen? Cuidado con hacer bromas con mi edad, por favor. No sé, poner una edad 200, por ejemplo, Exactamente. o una edad 0. Muy bien. Vieron, es así, pero a veces ese tipo de cuestiones es que cómo manejamos los datos. Perfecto. Y bien por no hacer bromas sobre mi edad. Me parece muy bien. Ay, Paloma. Hoy tuviste brillante, Paloma. ¿Por qué me haces enojar, Paloma? Paloma. No leí la pregunta de Paloma, pero lo voy a explicar. Bien, pequeños y largos en cuanto cuando vos tenés para determinar un rango. Justamente cuando trabajás con base de datos está más especificado esto en pequeños y largos, que es justamente, y tiene un nombre cada uno. No, no, no. A ver, no sé exactamente. Nosotros cuando recibimos el caso de uso debemos exigir los datos de prueba, sí o sí. Y con eso, cuando los desarrolladores terminen el programa y nos digan que está para probar, lo ejecutamos y lo ejecutamos con los datos que nos dio la gente del Product Owner o si es una metodología Agile o el analista funcional si es un caso de uso. No hay ningún problema, se te perdona, pues hoy estuviste brillante. Entonces, la idea es que, y eso sería el camino, el camino, el camino, camino. Muy bien, excelente. Recuerde que tenemos un camino feliz, un camino intermedio y un camino excepcional. Dicho esto, vamos haciendo la clase y vamos repasando conceptos. El camino feliz, el camino intermedio y el camino excepcional. Ahora, los datos nos tienen que llegar y los tenemos que pedir con el caso de uso. Bien. Después, valores decimales sintácticamente inválidos que incluyan letras, fechas, campo vacío, si es posible, formato incorrecto, fechas inválidas. Después tenemos los identificadores, una cadena vacía, un valor sintácticamente correcto, un valor sintácticamente incorrecto, los botones de opción, radio, un objeto seleccionado, nada seleccionado. Si es posible, dejar sin seleccionar nada. Botones, opción múltiple, seleccionado uno, varios, todos, sin seleccionar. Después tenemos una menú de pestaña, selección de un elemento en cada pestaña. Después, listas con scroll, no selección de algún elemento, si eso es posible, selección de un elemento en cada turno, selección de combinaciones de elementos, si es posible, selección de todos los elementos, si es posible, subir, importar archivos en blanco, archivo de 0 byte, archivos grandes, archivo nombre corto, archivo con nombre grande, nombre de archivo sintácticamente incorrecto, si es posible, por ejemplo, nombre con espacio.tar.gz, archivos con datos inválidos para el caso de la importación, exportar archivo, archivos vacíos o guardar el disco. Muy bien. Excelente.